¿Verdad que está bello el fondo? Sí. Miren qué bello el paisaje. Para allá vamos a ir. Miren qué hermoso. Mientras empezamos, este es el libro que estamos leyendo en este momento en Lecturas Arquetipales, El Evangelio Perdido. Y el autor es Simcha Jacobici y Barry Wilson. Damos inicio a este hermosísimo viaje virtual con historia y encanto hacia el país cátaro y su iglesia, una iglesia que fue denominada como la Iglesia del Amor. Y este país cátaro se encuentra en un sector hermosísimo del sur de Francia, lo que hoy en día conocemos como el sur de Francia. Pero vamos primero a compartir pantalla para que podamos disfrutar de este hermoso momento, este viaje que vamos a hacer juntas en el sur de Francia. Vamos a conocer este hermosísimo sector de la historia, esta etapa de la vida del legado de María Magdalena, donde se erige toda una comunidad espectacular que tiene unos conceptos de vida que son muy singulares y que hoy en día estamos luchando por lograr. La ruta de la Magdala, después de la crucifixión, sur de Francia, Egipto y otros lugares más, es parte de los viajes de Wow por el Mundo que Gigi y yo estamos organizando, junto con Viajes Contracorriente y Marisa Godoy Travels. Y por supuesto, Mujer Wow, Respira Amor y, claro, como ya les dije, Gillana Prado. Entonces, estamos aquí hoy para conocer una parte del viaje que vamos a hacer y que María la Magdala es la protagonista de este viaje. Por supuesto, nosotras las mujeres también. María la Magdala, como la vemos aquí, está representada en la historia y en el arte de diferentes maneras, pero lo que es común en ella, su simbología, se las voy a hacer notar si es la primera vez que nos escuchan, y que tiene que ver siempre con un manto rojo que la acompaña o ropaje rojo, el cabello ondulado y rojizo porque emula a ese manto rojo que ella tenía, y las ondas del cabello porque esa es una simbología de las olas del mar o del movimiento ondeado del mar a través del cual ella viaja. Y tenemos también que es muy común que la veamos con un libro que indica que ella era una mujer letrada, educada, formada, aún en contra de lo que la sociedad esperaba y demandaba de una mujer, sobre todo de una mujer hebrea. Tenemos también que va acompañada de un cáliz, una copa o una botella de alabastro, donde ella tenía un aceite sumamente costoso y con el cual ella unge a Jesús. Y también la vemos acompañada de no solamente estos elementos fuera de su cuerpo, sino que así como está su cabellera, suele tener un seno descubierto que representa su maternidad y cómo ella dio de amamantar a sus hijos, porque tuvo dos, niña y varón, y por supuesto también representa su sensualidad. Entonces, esta mujer que viene acompañada además de muchas otras, digamos que maneras de entenderla, la mayoría de ellas calumnias de una forma patriarcal de entender la existencia. Es una mujer que compartió con Jesús una etapa de vida sumamente importante, que es el movimiento o el activismo que Jesús como judío generó en su época. Y
juntos ellos predicaban, ella lo acompañaba a todas partes y de hecho hoy en día ya es oficialmente reconocida como la apóstol entre los apóstoles, pero también ella venía acompañada de un grupo de mujeres que eran denominadas las Marías. Y estas mujeres, en su mayoría sumamente pudientes, eran las que costeaban el viaje que llevaban Jesús y sus apóstoles, porque la mayoría de los apóstoles eran hombres sin ningún tipo de recurso. Fíjense aquí en la zona donde está la boquita naranja y dice Palestina y Siria. Esa es la zona de mayor influencia en aquella época del judaísmo, y allí pues se extendía el imperio romano. Estaba bajo el imperio romano. Observen que un poquito más allá está Mesopotamia, está Capadocia, que más adelante se transformaría en Turquía. Y por supuesto, hacia el sur vemos ya más Arabia, hacia el oeste, ya que está a Egiptus, que luego se transforma en Egipto. Y es aquí donde nosotros vamos a comprender cómo los cátaros inician, porque después de la crucifixión, María la Magdala tiene que huir con su preñez en camino, acompañada de José de Arimatea, quien promete a Jesús cuidar de María la Magdala, y José y María y un séquito cruzan el desierto hacia Egipto, donde ella en algún momento de ese viaje da a luz a esos dos niños que se llaman Sara, y el niño varón, pues en este momento todavía se está investigando sobre sus movimientos y nombre. Pero Egipto, Alejandría, es la sede de una comunidad judía que tenía muchísima influencia griega y egipcia, es decir, tenía mucha influencia de la herencia de las diosas o de la predominancia de la divinidad femenina, y por ende era una combinación de creencias. El judaísmo o los hebreos en aquella época, así como María Magdalena y la tribu a la cual ella pertenece, que son los benjamitas, creían y cuidaban todavía la imagen de Asherá y de lo sagrado femenino, y estaban muy empapados de, por ejemplo, la presencia de la diosa Astarte, que es egipcia, y de la diosa Artemisa, que es griega. Y con toda esa mezcolanza, con toda esa respeto a lo femenino, ella migra por los mares, fíjense cómo cruza el mar y llega hasta lo que aquí vemos que se llama la Galia, que es Aquitania y hoy en día también se conoce como Occitania, donde está Narbonensis, y allí ella llega a un pueblito que hoy en día se llama Les Maries de la Mer, es decir, las Marías de la Mar, porque es donde llega María la Magdala, María Salomé, María Marta y su hija Sara, José de Arimatea, Lázaro, muchas otras personas importantes que creían en esta nueva forma de ver el judaísmo o la conciencia hebrea. Y entonces es aquí donde nosotras, en esta zona de Francia, en el Imperio Romano, que llegaba hasta esos remotos lugares, la provincia o la Provence estaba gobernada por los que eran, digamos que gobernadores o virreyes, que mantenían de alguna forma el poder del César en esos lugares tan remotos. Era una zona de muchísima riqueza, de paisajes espectaculares, había muchísima paz, estaban muy resguardados, tenían una convivencia de diferentes tendencias paganas y judías, donde definitivamente estaban todos en tranquilidad. Y el gobernador y su esposa eran personas de mucho poder, que vivían en palacios, que había pues todo un sistema de acueductos, de cisternas, que cubrían desde Hispania, hoy en día España, hasta Mónaco, y inclusive llegaba a la zona sur de Britania, que hoy en día es la Gran Bretaña. Aquí tenemos ruinas en Arles, que es una de las sedes principales del Imperio Romano en el sur de Francia. Esta conformación, este crecimiento en el sur de Francia del legado de María Magdalena
establece una forma de pentágono. Como lo pueden ver, esta estrella de 5 puntas es una de las formas que representa a la Venus y que representa lo divino femenino. Y podemos ver que esta formación está enmarcada por diferentes bastiones y ciudades que dibujan un pentágono exacto y que, por supuesto, durante las cruzadas fueron los primeros lugares que fueron destruidos por nuestro imperio católico romano. Dentro de toda esa simbología que vamos a encontrar en el país cátaro, podemos ver la cruz cátara, que luego también la llevan los templarios. Fíjense aquí la cruz roja de los templarios. La cruz cátara era diagonal, pero tenía la misma forma, se tendía a ser roja, porque rojo es el color que representaba a la Magdala. Y por supuesto había otro tipo de simbología, como por ejemplo esta roseta, que se encuentra inclusive en el pueblo de Magdala, en las afueras de Jerusalén, cerca del mar de Galilea. Y también podemos ver otras formas de roseta, como está aquí abajo, que es de nuevo la estrella de 5 puntas, clavada hacia abajo, como era en su origen, porque la forma de V con su punta hacia abajo y la boca hacia arriba representa la cuenca, lo femenino, y la forma inversa representa lo masculino, y esa es la base también de la estrella de David, que es lo femenino y lo masculino en total balance. Entonces, toda esta simbología acompañada del unicornio que representa a Jesús, es importante que sepan que cuando vayan a museos y vean arte medieval y vean en telares o en pinturas a unicornios, esos unicornios representan a Jesús. Vienen acompañados de corazón, de cruces, viene acompañado de coronas, a veces es un león y a veces es un águila, pero normalmente es un unicornio o un león. Y fíjense cómo este león tiene una fleur de lis en la punta de su cola, porque la fleur de lis también representa la simbología no solamente cátara, sino también la de María Magdalena. Occitania, Aquitania, lo que entendemos como sur de Francia, es un lugar espectacular que está rodeado de diferentes bastiones. ¿Qué son bastiones? Fortalezas. Originalmente, y vamos a entrarle un poco ahora a la historia cátara, después de María Magdalena, ya 500 años después, desaparece el Imperio Romano y comienzan a gestarse los feudos. Y esos señores feudales y señoras feudales, porque en toda esta zona, Aquitania y Occitania, existía la paridad entre hombre y mujer y ambos tenían exactamente el mismo nivel de poder. Y esta zona de Aquitania y Occitania estaba subdividida en feudos. Y esos feudos eran, digamos que, dirigidos, liderizados por personas que cuidaban del bienestar, salvaguardaban a las comunidades que allí vivían. En esos feudos se gesta la dinastía merovingia. Mer, mar, vino, merovingia, gia de unión, la unión del mar y del vino. El mar, ondas, María, la Magdalena, el vino, Jesús. Estos son los descendientes de María la Magdala, de su hija Sara, que se unen con, digamos que, las familias más importantes del Imperio Romano en la zona de lo que hoy entendemos como sur de Francia, y que después se van transformando al desaparecer el sur de Francia, el Imperio Romano, se van transformando en aquellas grandes familias que cuidaban sus feudos y que tenían pues sus palacios, sus ciudades amuralladas. Pero 500 años después, estos merovingios desaparecen y aparece la población o la comunidad o el país cátaro.
que son la evolución del legado de María la Magdala y de Jesús, de los merovingios, descendientes de ellos, y establecen este país cátaro que hasta ese momento, 1200, 1300, no estaban bajo ningún tipo de peligro y por ende, en todo caso, tenían ciertas ciudades amuralladas, ciertas ciudades, pero no todas. Los bastiones, es decir, las fortalezas construidas en los topes de las montañas, se gestan cuando son amenazados por el Papa Benedicto, que se crea alianza con el rey Felipe de Francia, que en ese momento era solamente el norte de Francia, para aplastar a los cátaros a través de las cruzadas. Las primeras cruzadas que se dirigen en contra de cristianos. Es la primera cruzada que no solo va en contra de islámicos, personajes de otras religiones o paganos, sino también en contra de los cristianos. Y en estas fortalezas, en estos bastiones, encontramos la cruz cátara. De nuevo la vemos como digamos que el eje vertical y horizontal tienen exactamente el mismo tamaño. Y eso implica el balance entre lo femenino, que es lo vertical, y lo masculino, que es lo vertical, y lo femenino, que es lo horizontal. Y esa cruz cátara suele estar acompañada de estos pequeños círculos que hacen que las puntas, que representarían las puntas de las espadas, estén suavizadas o matizadas por círculos que representaban los vientres de las damas cátaras. Entonces es muy hermosa esta cruz. Cuando yo estuve en esa zona, las podía encontrar en diferentes, digamos que esquinas de los bastiones, en diferentes templos. Uno tiene que estar atenta y lo más hermoso es que cuando viajemos vamos a estar todas muy, muy pendientes de esa simbología. Vemos aquí arriba imagen de las damas cátaras. En esa época nace el tarot. Y el tarot se representa originalmente para contar historias. Por ejemplo, vemos a la dama del amor, la dama de la sabiduría, la emperatriz, la sacerdotisa. Todas ellas representan a las damas cátaras o a María Magdalena, si es la sacerdotisa, porque estas mujeres eran sacerdotisas. Fíjense que nuevamente está el libro, está la copa, está la fleur de lis, están las rosetas, está el manto rojo o un cinturón rojo. Es decir, está la simbología de María la Magdala. Sin embargo, estas mujeres que tenían un poder enorme de gobierno y que eran además autónomas de pensamiento y de acción, eran unas mujeres que además tenían una entrega absoluta a expandir la palabra del Maestro Jesús al estilo de María Magdalena. Es decir, que ellas viajaban mucho para ella poder conectar con otras personas. Vemos aquí del lado derecho la copa que representa al cáliz, de nuevo, representa el útero, representa la vasija, que es la mujer, y del lado izquierdo se ve el basto floreado, que también es otro de los símbolos de Jesús, pero también representa el basto masculino, el pene, que ha sido que fecunda y da flor. Y la flor es lo femenino, fecunda y da flor. Entonces, lleno de luz, lleno de iluminación, y la copa va acompañada de este tejido que puede ser entendido como una piel de culebra, que representaría la forma en que la copa o la mujer es capaz de regenerarse cíclicamente, pero también podría estar representando las figuras de un panal de abeja, que también era simbología de la Magdala. La miel, para los cristianos primitivos, representaba la vida eterna. Y en el medio tenemos a la torre, que en el tarot de hoy en día, pues ustedes lo pueden conocer de muchas maneras, pero en su origen representaba la destrucción de la torre. Y la torre es Magdala. Magdala
en arameo significa torre. Migdala o Magdala significa torre. Y María la Magdala, María la torre, fue destruida por los caballeros, que no son los templarios, sino los de las cruzadas, que destruyeron su legado. Abajo podemos ver cómo la abeja, acuérdense el panal de abejas, la abeja madre, representa y siempre ha representado a María la Magdala. Normalmente es pintada de dorado, y a través de los años ella fue transformándose hasta llegar a la forma de la fleur de lis o la flor de lis. Teniendo este viaje de simbología claro, vamos a ver este hermoso momento de nuestro viaje de la ruta de la Magdala después de la crucifixión por el sur de Francia. Y el mes pasado estuvimos trabajando todo lo que tenía que ver con Arles y la Sainte-Marie de la Mer, que es el poblado, pero es donde ella llega, y hoy en día lleva el nombre de las Marías que llegaron a ese pueblo. Y entonces hablamos de todo lo que es la procesión que se celebra alrededor de Sara, la hija de María Magdalena. Hoy vamos a ver otro sector del viaje que es bastante más amplio y que recorre desde nuestra llegada a Toulouse, donde nos vamos a encontrar, hasta todo este sector hermosísimo, Montpellier, e inclusive un poquito más allá, porque vamos a llegar a Arles. ¿Okay? Bien, el país cátaro era toda esta zona que está aquí dibujada. Tenía influencia más allá de esta zona, llegaba hasta lo que entendemos hoy en día por Mónaco, el norte de Italia y el oeste de Hispania o España. Y toda esa zona, aun cuando no era el país cátaro, era una región que estaba muy bañada de la influencia de la iglesia cátara. Bien, vamos a estar viajando por diferentes lugares, pero lo primero es que tengamos claro que este es un viaje con historia y encanto para gozar, explorar y amar. Y que vamos a tener momentos de exploración con respecto a la historia, arqueología, mitología, leyendas, pseudohistoria, pero también vamos a tener momentos para gozar, para amar, para disfrutar de la gastronomía que es francesa, que es fascinante, y particularmente la gastronomía cátara, que es única y divinísima. Pero vamos a montarnos en este avión maravilloso, vamos a despegar, vamos a sentarnos cómodas en nuestros puestos. Por favor, se sientan todas cuando estén montadas en su avión, con los documentos que ustedes van a tener en su teléfono o en su tablet o en su laptop, para ponerse al trote de todo lo que vamos a aprender en el viaje, y también para dormir, si es posible. Y por supuesto van a llegar a su aeropuerto bellísimo en Toulouse, donde nosotras, Gigi y yo, las vamos a recibir contentísimas en nuestra van maravillosa, comodísima, divina, y vamos a emprender el primer espacio de viaje. Vamos aquí, estamos en Toulouse, fíjense dónde estamos. Vamos a hacer un desvío a Muret, que es donde es quemado el último gran maestre cátaro, y donde él lanza la profecía de Laurel. Y esa profecía de Laurel establece que en 700 años va a resurgir Notre Dame. Notre Dame es Nuestra Dama, y se refería a María la Magdala. Y por eso todas las mujeres feudales cátaras eran llamadas damas, y sobre todo si eran sacerdotisas eran llamadas perfectas o las perfectas, y seguían el legado de María la Magdala o Notre Dame. Entonces hacemos nuestra parada allí, vemos el bastión o el castillo donde él fue quemado, y vamos a hacer allí un ritual hermosísimo donde vamos a honrar la vida y muerte de todas estas personas cátaras que entregaron tanto amor, generosidad y compasión a cualquier persona de cualquier nacionalidad o religión o fe.
siempre y cuando a su territorio llegaran gente con absoluto principio de la no violencia. Entonces, una vez que honramos, continuamos nuestro viaje hasta Carcassonne. Carcassonne es un lugar hermosísimo, es la ciudad medieval más antigua que está mejor preservada. Es decir, se ha logrado mantener o rescatar a casi toda la ciudad de Carcassonne. ¿Okay? Y es enorme. Yo recuerdo que cuando yo iba en el autobús, así como vemos aquí, yo iba en el autobús viendo los paisajes que son hermosísimos porque el sur de Francia es extraordinariamente bellísima. Entonces yo iba embelesada viendo los paisajes y cuando llegamos bueno, yo no iba en un autobús, yo iba en un carro, íbamos manejando en un coche, una amiga y yo, y entonces cuando vimos a lo lejos a esta ciudad, dijimos, o sea, esto es una máquina del tiempo, estamos transportada a otro momento de la historia. Y llegamos a esta hermosa ciudad amurallada, tiene doble muralla, y esa doble muralla ya les voy a contar lo maravillosa que es y su historia con la dama de Carcas. Y aquí pues nosotras llegamos al hotel, nos establecimos y entramos a la ciudad. Un hotel maravilloso, cómodo, precioso, con vista a la ciudad, como pueden ver, habitaciones cómodas y un lugar donde en las noches nos podemos sentar, tomar un vinito y conversar e integrar lo vivido durante el día. Por supuesto, soltamos maletas, soltamos todo y nos fuimos a caminar por el centro de Carcassonne. Y Carcassonne, pues, es una ciudad que, si bien ha sido reconstruida como originalmente es, tiene tiendas, tiene pequeños hoteles donde las personas pueden comprar, pueden sentarse a comer, y la comida típica de Carcassonne o de esa zona es el cassoulet. Y el cassoulet son unas vasijas de barro normalmente que están llenas de un grano tipo garbanzo o tipo frijol, dependiendo, acompañado de un corte de pata de pato, de pato silvestre, que además viene con salchichón o salchichas, etc. Claro, entendamos que esa es comida medieval. Y entonces, bueno, yo pues me tragué mi cassoulet fascinada con mi copa de vino y si ustedes no son carnívoras sino vegetarianas, pues pueden comer otras variantes divinas de la zona, otro tipo de cassoulet que no involucra carnes, pero yo particularmente me comí un cassoulet casi todas las noches. En esos caminar de piedra, en mi experiencia fue que yo estaba en sandalias y tuve que detenerme en una de las tiendas a comprarme unas espadrillas o zapatillas propias francesas que tienen la suela tejida, gruesa, y arriba es como de una loneta suave, porque no podía con el dolor en mis pies, porque estamos caminando sobre piedras constantemente. Y entonces, bueno, me cambié mis sandalias por estas riquísimas zapatillas y entonces pude caminar tranquila y ver todas las tiendas que están llenas pues de toda una simbología cátara y medieval bien interesante. Anochece y pueden ver aquí las murallas. Fíjense que son varias. Hay una y hay una segunda. Y aquí les cuento la historia de la dama de Carcas. Y voy a dejar compartir para que podamos hablar al respecto. La dama de Carcas, pues, era una señora feudal, era la que creo que antes del año 1000, fue una de las pocas veces que intentaron invadir a Carcassonne diferentes legiones de otros lugares, y estaba sitiada Carcassonne. Ya tenía tiempo, no podía
no podían cruzar la doble muralla porque esas murallas eran básicamente infranqueables y por eso Carcassonne está intacta porque nunca pudo ser quemada, pudo ser destruida, pero se estaban quedando sin suministros. Y la dama de Carcas estaba sumamente preocupada porque su pueblo empezaba a pasar hambre. Y aun cuando tenían agua, porque ellos tenían grandes suministros, tanques de agua, se les estaba acabando la comida. Afuera, pues estaban estas legiones esperando que el hambre los debilitara e hiciera que se rindieran. Y la dama de Carcas dijo, me niego rotundamente a rendirme. Así que vamos a hacer lo siguiente. Como estas legiones tienen el mismo tiempo que nosotros establecidos allí y también se están quedando sin comida, están perdiendo toda forma de motivación, están cansados, quieren regresarse a casa, han pasado meses allí bajo la lluvia, viendo que comen, ya arrasaron con todos los sembradíos que los cátaros tenían. Entonces, la dama de Carcas dijo, vamos a lanzar por la muralla a todos los cochinos, vamos a lanzar gallinas, vamos a lanzar los sacos de granos para que ellos, el mensaje era, nosotros tenemos tanta comida y ustedes no. Nosotros estamos tan llenos de lo necesario, los recursos necesarios para sobrevivir, mientras que ustedes están allá abajo pasándola mal. Y entonces lanzaron los cochinos y lanzaron las gallinas y lanzaron los sacos de grano. Y los ejércitos, las legiones abajo, se quedaron horrorizados y comenzaron a discutir entre ellos que nunca iban a poder vencer a Carcassonne, o en aquella época no se llamaba Carcassonne, nunca iban a poder vencer esa villa, esa fortaleza, y que renunciaban y se fueron. Se fueron, dejaron el lugar, salieron corriendo, dijeron, nunca vamos a poder con esta gente, tienen tanta comida, tanta agua, doble muralla, no vamos a ganar. Y se fueron. Y por supuesto, el pueblo aplaudió la inteligencia de la dama de Carcas y decidieron ponerle a ese pueblo Carcassonne, el pueblo de la dama de Carcas. Entonces, allí nosotras vamos a conocer, pues, dónde se estableció esta hermosísima mujer y vamos a ver. Uy, ¿qué me pasó? Ajá. Y vamos a recorrer, fíjense aquí, esta es la entrada de Carcassonne y en la entrada principal se encuentra la dama de Carcas. ¿Ven? Con su corona, sus senos prominentes, ella aquí custodiando a su gran ciudad, Carcassonne, nombrada. No se ve la pantalla. ¿No se ve? No, todavía no. Gracias por decírmelo. Dame un segundito. Ya vamos a compartir pantalla otra vez. Denme un momento. Vamos a compartir pantalla. Sí, aquí estamos. Bien. Entonces, ven aquí a la dama de Carcas. Gracias, Gigi. Aquí está la dama de Carcas en la entrada de Carcassonne. Ven su corona, ven sus senos, y ella era la gobernante. A diferencia del resto de Europa, el sur de Francia, como ya les dije, Aquitania, Occitania, eran manejados por hombres y o mujeres por igual, fuesen pareja o estuviesen solos. Pero algo maravilloso de esta cultura es que tenían libertad sexual, cosa que a la Iglesia romana le parecía una blasfemia, una herejía, algo horrible. Pero resulta que los cátaros creían en la libertad sexual. Ellos creían que las mujeres podían tener relación sexual con quienes ellas quisieran y los hombres también. Y que el compromiso de la monogamia era una elección de la pareja. Y que si la pareja decidía no estar más juntas, pues no estaban más. Y la mujer podía volver a estar con otra pareja y continuar su camino. De ahí
que ya para el año 1200 y tanto está Leonor de Aquitania, pues heredera de toda Aquitania, que es el lado oeste de Francia, que hace frontera con el norte de Hispania y cruzando el mar está Britania. Y ella es la mamá de Ricardo Corazón de León, que fue uno de los grandes reyes que guió a las cruzadas hacia Israel. Y Leonor de Aquitania, por herencia, ella era dueña de toda Aquitania. Ella se casó primero con el rey Luis de Francia, se divorció, dijo, este hombre me aburre, y decidió casarse después con Enrique, el rey Enrique de Britania, y de ahí su hijo Ricardo Corazón de León, que es la época después donde Robin Hood aparece como leyenda y el hermano menor de Ricardo Corazón de León es quien asume el reinado de Britania cuando Ricardo muere en las cruzadas. Entonces, esto se los cuento para que podamos medir que la influencia tan grande y la libertad tan grande sexual, política, de pensamiento que tenían las mujeres de esa zona. Por ende, no existía el patriarcado, no existía el machismo, no existía el androcentrismo. Existía la paridad entre hombre y mujer, y si gobernaba un hombre o gobernaba una mujer, era igual de importante. Por supuesto, vamos a comer, vamos a ir a lugares ricos, vamos a tener experiencias culinarias divinísimas. No solamente están, por supuesto, las cacerol, están también diferentes otras formas de comida. Y aquí es donde yo invito a las mujeres y los hombres que les provoque viajar con nosotras a que tengan la mente abierta y prueben sabores, prueben combinaciones distintas, a ver qué tal, a ver si les gusta. Es decir, escargot o, por ejemplo, caracoles o ostras, es decir, que se abran a probar combinaciones distintas. Bien, ya visitamos Carcassonne y ahora nos vamos a mudar a René-le-Château. Y en René-le-Château vamos a conocer otra historia que es no del medioevo, no es del país cátaro, pero sí voy a hacer un pequeño toque de la historia rapidita, porque vamos a seguir adelante con la parte cátara. Esta población que sí es del medioevo y que luego fue invadida por diferentes otras culturas y anteriormente por los visigodos, René-le-Château era una de las sedes más importantes de los visigodos cuando se apoderaron de ciertas zonas del sur de Francia. Y después, pues en el medioevo, continuó siendo, aunque pequeño, una zona muy importante del sur de Francia. Y allí encontramos al cura Saunier, quien dice que en su villa, que es esta que está aquí, él descubre los manuscritos que demuestran el linaje de Jesús y de María la Magdalena hasta los años 40, 50. Que fue cuando él descubre los documentos. Y en este lugar, él construye una torre, porque la torre Migdalia, es lo que representa a María la Magdala. Entonces, tengamos claro algo. María es un título, estaban las Marías y los apóstoles, y Magdala, la Magdala, es otro título, es como un sobrenombre, es María la Torre, son títulos. El nombre de ella era Miriam, no era María Magdalena, era Miriam, pero no pasa nada, todo el mundo la conoce como María Magdalena. Entonces yo estuve en esta torre, después en otro de los viajes vamos a hacer un recorrido más profundo sobre esta historia, sobre el altar que él le construye, sobre cómo fue amenazada esta zona, este altar. Fíjense cómo aquí aparece María la Magdala con su barriga, fíjense que aparece preñada, ¿ok? Y observen cómo alguien en su ataque de rabia destruye el rostro de ella
y bueno, agrediendo. Fíjense que está el libro, que está el basto florecido, que está su ropaje rojo, atrás están las torres, ¿ok? Y por supuesto, toda esta simbología indica y acompaña a María la Magdala y podemos ver pues su pancita porque ella está preñada, ¿ok? En este momento está preñada de dos hijos, una niña y un varón. Por supuesto, nuevamente, comidas divinísimas, muy típicas de la zona, que son realmente extraordinarias. Yo me las disfruté muchísimo. Y también en el próximo viaje vamos a hacer una experiencia en Groove de Cabrespín, que es la gruta de Cabrespín, que es espectacular, brutalmente grande. Es un útero en el medio de la madre tierra, donde vamos a tener con Gigi experiencias de respiración consciente y meditaciones. Regresamos a Carcassonne. Fíjense la dama de Carcass. Miren qué hermosa esta escultura en piedra que le hacen a ella. Y observen las callecitas, miren el león cátaro, observen cómo está allí plasmado. Fíjense todo este piedra, imagínense el nivel de trabajo que tuvieron en construirlo. Y entonces, luego de regresar a Carcassonne, descansamos y al día siguiente nos vamos a Montségur. Montségur, que es uno de los bastiones cátaros más importantes, el penúltimo en caer, el último fue Caribou, pero Montségur es uno de los bastiones últimos y además uno de los más grandes. Observen el camino. Fíjense, nosotros nos vamos a estacionar en algún punto, la van se detiene, nos bajamos, vamos a caminar en medio de esta hermosa naturaleza y miren el camino que comienza a ascender. Aquí lo ven, continúa por aquí hasta que llega a el tope de la montaña. No es difícil, les prometo que no es una caminata difícil, es una caminata que vas haciéndola tranquila y vas tomando fotos, conversando hasta llegar al tope. Estos son los paisajes que vemos allí. Una vez que estamos allá arriba, esta es la experiencia que vamos a tener. Ver a lo lejos, escuchar el viento, imaginar que todos esos terrenos estaban llenos de personas que criaban ovejas, que cuidaban los sembradíos, que tenían pequeños templos, que posiblemente vivían en cuevas. Es decir, la población que acompañaba a los cátaros era enorme y estaba esparcida por toda esa zona. Y desde los bastiones se podía monitorear si venían a atacar o no los cruzados, porque ya en ese momento existían los cruzados. Bien, aquí, por supuesto, con Gigi, y ya le voy a dar la palabra, vamos a hacer una meditación. Fíjense, cuando lleguemos arriba, hay diferentes lugares que todavía se puede entender cómo estaba construido piso tras pisos. Por supuesto, ya no están las barras de madera que hacían techo y sostenían un piso, pero podemos ver las escaleras, podemos ver lo que alguna vez fue. Y es aquí donde vamos entonces a estar con Gigi. Gigi, somos todos tuyos. Buenísimo, Tere, muchas gracias. Gracias por todo este viaje maravilloso y por ayudarnos a conocer más a estas personas maravillosas que están tan comprometidas con la libertad, con el respeto, con la paz y con el amor, ¿no? Entonces vamos a cerrar un momento los ojos y vamos a conectar con nuestra respiración, lo primero. Y vamos simplemente a observar cómo estamos respirando en este instante y a poner la intención de que nuestra respiración se vaya ampliando suavemente, tomando conciencia de cuando nos conectamos con nuestra respiración, qué le pasa a nuestro cuerpo, cómo se abre, se relaja, se suelta la tensión. Eso es, inhala grande y comienza a exhalar por tu boca, permitiendo que al exhalar se vaya vaciando cualquier tensión
Si necesitas estirar el cuerpo, escúchate y hazlo, hónrate. Eso es. Vamos a ir conectando con nuestro corazón. Podemos llevarnos las manos a la zona del pecho y vamos a imaginar, visualizar y sentir que cuando inhalamos nuestro corazón se abre y al exhalar se libera toda tensión. Eso es. Van cayendo las corazas que nos hayamos ido construyendo para protegernos. Vamos a dejar que el corazón se abra. Eso es. Inhala y llenas de vida tu corazón. Llénalo y conecta con el amor, con el respeto, con la libertad. A ti misma, empezando por ti misma. Y vamos a imaginar, visualizar y sentir que con esta respiración en tu corazón comienza a brotar un brote, a reverdecerse. Inhala grande y llénalo de vida y alienta ese brote con el oxígeno que respiras. Imagina, visualiza o siente que ese laurel de esa profecía de hace 700 años comienza a reverdecer en tu propio corazón. Inhala grande, exhala grande, imagina, visualiza y siente cómo va creciendo y cómo va brotando y floreciendo. Un brote de laurel, el símbolo de la paz, el amor de Jesús, el amor de María Magdalena, el amor de todos los hombres y mujeres que amaban por completo, en libertad, en respeto. Y siente como al florecer ese laurel se van cayendo cualquier tensión, cualquier idea, cualquier juicio o prejuicio, valoración hacia ti misma. Eso es. Inhala grande, exhala grande y siente, visualiza, imagina que tu corazón se llena de luz verde que irradia todo tu cuerpo. Y siente que vas rejuveneciendo, sanando y liberando tu verdadera esencia, tu verdadero poder. Ese principio femenino, radiante y radiando en tu corazón. En amor con ese principio masculino. Inhala grande, exhala grande y siéntete henchida de amor, el amor de la Madre Tierra, el amor a todos tus iguales, el amor completo y pleno a ti misma, a la verdad de tu esencia, a tu pureza. Y vamos a inhalar grande y a imaginar, visualizar y sentir que esta sensación se despliega alrededor de todo nuestro cuerpo y más allá y se va expandiendo al lugar donde estás en el mundo, a tu continente y a todo el planeta Tierra. Inhala grande. Exhala grande y agradécete profundamente a ti misma y a todas las que estamos aquí conectando con esta vibración. Eso es. Sigue respirando. Y a medida que lo vayas sintiendo, ve volviendo a este espacio que estamos compartiendo aquí ahora. Puedes abrir los ojos suavemente. Eso es. Si te apetece compartir, quieres escribir, puedes abrir tu micrófono, escribir en el chat. ¿Cómo se siente esa conexión con el amor completo? Gracias, Tere. Gracias, Frida. Se siente mucha paz. Comparte, Frida.
No es la paz que somos, Frida. Eso es lo que somos. Gracias por compartir. Livia, Ceci, Adela, si queréis abrir el micrófono, la cámara incluso, o si no, escribir por el chat lo que prefiráis. Tienes el micrófono cerrado, Tere. Adela escribe unidad. Gracias, Adela. Siente mucha paz, también. Gracias por esta co-creación. Gracias a todas. Gracias, Tere. Qué bueno, gracias, Gigi. Les cuento algo aquí tras bastidores. Yo tenía una música bellísima acompañando toda la respiración, toda la meditación de Gigi, pero con el micrófono apagado. Está bien, lo escuchamos en nuestro corazón. Mira, Lidia comenta también que fue delicioso, divino y paz. Tengo muy poca señal, fantástico. Gracias, Lidia, por tener poca señal, estar aquí conectada. Eso es fabuloso. Gracias por tu compartir. Tere, como dice, la intención es lo que cuenta, así que... De repente dije, ay, el micrófono, después que se acabó todo, el micrófono se apagó. Pero en fin, eso. Cuando estemos en Monsegur con Gigi, la música sí se va a escuchar. Mira, dice Frida que ella oía una música angelical. Sí, ella le llegó por alguna parte. Claro que sí. Gracias, Frida. Maravilloso. Bueno, esas cosas suceden cuando estamos de viaje. Pues de repente estamos meditando con la Gigi y resulta que no funcionó la música, que llovió o que, no sé, cualquier cosa, la van se le quemó tal cuestión y tenemos que meditar en un viñedo y no en Monsegur, porque algo de eso va a suceder. Y es hermoso porque eso es viajar, eso es parte de sentir y de reconocer que somos no turistas, sino exploradoras. Gracias, mi Gigi. Vamos entonces ahora a tomar el grupo y vamos a bajar a una hermosa población que está a los pies de Monsegur, que se llama Mirepoix o Mirepoix. Mirepoix también es un poblado medieval bastante conservado, que tiene muchísimos lugares divinos donde comer y pues después de este espacio de caminata, pues va a ser muy rico poder sentarnos a compartir, a comer algo sabroso, ir al mercado, comprar regalitos, recuerdos, frutas para el camino y visitar diferentes otros lugares, como es por ejemplo la catedral de Mirepoix, que es sumamente hermosa. No es grande como muchas otras, pero sí es hermosísima en su decoración. Podemos ver una influencia arabesca en su decorado. Y bueno, vamos a caminar por ella. Por supuesto, el agua está en todas las iglesias romanas. Si hay algo que no pudieron deshacerse de la simbología de la Divina Madre anterior al Dios Padre, es la copa llena de vino, agua, que implica la vida eterna, la pureza, la limpieza, y al entrar de la mayoría de las catedrales, basílicas o templos importantes, hay una normalmente hecha de mármol, una gran copa con un agua que se dice que es bendita y que los católicos suelen mojarse la punta de los dedos y tocar su cuerpo. Creo que hacen la señal de la cruz y entonces con eso pues se logran la bendición. Nosotras pues entraremos en ese espacio y al día siguiente vamos a ir a conocer dos hermosos otros bastiones. Perpetu primero y después el último en caer, Queribú. Y en esos dos bastiones vamos a vivir también experiencias de respiración y de meditación, a veces divertidas, otras más bien de paz, pero seguro vamos a subir la montaña y conocer, fíjense cómo en esa
construcción natural de piedra se utiliza para crear Perpetuo, que es un bastión espectacular, una fortaleza bellísima. Observen el paisaje. Cuando estamos allí, el sonido del viento es algo sensacional. Fíjense la ruta como es, vamos subiendo, no de forma empinada, pero fíjense cómo vamos subiendo, rodeadas de naturaleza, hasta que llegamos a lo más alto, donde ya no hay árboles. Fíjense cómo ya está despejado el camino, y entonces entramos a Perpetuo. Y yo caminé hasta esta punta de aquí lejana, y estuve allí pues mirando con mis brazos abiertos, así como en el Titanic, pero en el bastión de Perpetuo. Entonces, fíjense aquí, sigan el cursor, miren cómo llegamos por la carretera, ¿ok? Nos estacionamos y vamos a seguir un camino que da la vuelta hasta entrar a nuestro hermoso bastión. Allí vamos a ver lo que era el antiguo altar de Perpetuo. Vamos a conocer sus diferentes rincones. Son como una forma de laberintos. Vamos a estar caminando entre ellos. Y aquí, en este particular, vamos a hacer un ritual, una ofrenda a las damas perfectas, a las damas cátaras, a las seguidoras del legado de María la Magdala. Y por supuesto a todos los hombres que han apoyado cuando la mujer ha tomado su liderazgo con un sentido de armonía y de paz. Vamos a conocer también al bajar de Perpetuo, fíjense aquí arriba, mírenlo aquí arriba, Perpetuo, ¿ok? Y a los pies hay un poblado que se llama Yulac, y Yulac es pequeñito. Allí vamos a almorzar y vamos a tener posiblemente un picnic en las orillas de de esta hermosa ensenada natural de río, que recuerden que el agua representa a la Magdala, y allí vamos de nuevo a hacer otro ritual donde nos vamos a conectar con el agua, no desde una paila, digamos que católica, sino de la misma naturaleza, y vamos a bendecir nuestros sueños, nuestras metas, nuestras relaciones, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, y sobre todo el liderazgo que ahora cada una de nosotras conlleva en cada paso que damos en la vida. Entonces, fíjense qué hermoso este lugar. Allí nuestra propuesta va a ser que en vez de comer en el pueblo de Dulac, más bien compremos comida y nos sentemos a la orilla del río, por supuesto, evitando dejar cualquier resto de suciedad, de basura, ¿ok? Y dejar el lugar tan bello como lo encontramos. Y entonces, ya en la tarde, vamos a ascender a Keribu. Aquí, nuevamente, recordemos que las cruzadas están amenazando a estas comunidades cátaras, y las cruzadas fueron sumamente crueles. Si en Jerusalén fueron terríficas, aniquilando a los musulmanes, a los judíos, pues no se pueden imaginar lo que hizo la Iglesia Católica en las cruzadas contra los cátaros. Ellos asesinaban a las mujeres estuviesen preñadas con un bebé en brazos. Ellos entraban a las poblaciones, por ejemplo, Keribu, y mataban absolutamente todo: cochinos, gallinas, niños, viejitos, mujeres, jóvenes, hombres. Si estaban embarazadas, igual las mataban, las violaban, les abrían sus vientres, sacaban al niño y lo mataban si estaba vivo. Es decir, las cosas atroces que hicieron las cruzadas es algo espantoso. Hace un tiempo escuché a quien fue un amigo de papá decir que él admiraba enormemente al Papa Benedictino porque había llevado la visión de los católicos a más allá de lo imaginado. Y yo me le quedé mirando y le pregunté, ¿pero tú te has enterado cuántas personas ese Papa dio la orden de asesinar para llevar la visión más allá de lo imaginado? Y él se me quedó mirando, me dijo, bueno, eran las cruzadas contra los herejes. Y pareciera
que para muchas personas solamente decir es la cruzada contra los herejes es como decir, bueno, es que los nazis mataron en la guerra. No profundizan en la historia que hay detrás de las cruzadas. Cómo asesinaban, cómo descuartizaban, cómo masacraban. A los pies de Queribú, de Montségur, de esos dos bastiones, se crearon las, digamos, fogatas, los espacios de fuego más grandes creados en la historia, donde había cabida para quemar hasta 200 personas por día. Entonces, entendamos que cuando nosotros estamos en estos lugares, estamos honrando una vida que alguna vez fue mal entendida o fue bien entendida y considerada una amenaza al Imperio Católico Romano. Es una bendición que ya ese imperio terminó, que la Inquisición que aparece luego de las cruzadas y las cruzadas mismas ya se acabaron y que hoy en día la Iglesia Católica, Ortodoxa y otras semejantes en general tienen otra posición. Sin embargo, la gran lección aquí es que tenemos que estar muy pendientes porque este tipo de cruzadas o inquisiciones pueden despertarse en cualquier momento. Los talibanes, por ejemplo, Putin, por ejemplo, alguna vez acechá el siglo pasado Hitler y antes que él otros más. Entonces, ha sido repetitivo la tendencia del ser humano a la supremacía y para establecer esta supremacía, destruir todo lo que está en su camino. Si eso es así, nosotras hoy en día como mujeres tenemos que tener mucho cuidado de no repetir esas historias que son tan duras y tan crueles. Entonces, aquí en Queribú vamos a también hacer un círculo con Gigi. Vamos de nuevo a hacer una meditación, esta vez de agradecimiento, de abrazo, pero también de alerta, de estar pendientes, de sembrar dentro de cada hueso, célula, rincón de nuestro ser, una actitud realmente de paridad y de respeto, de dignidad y de divinidad como derecho natural de todo ser vivo. Entonces, ya terminamos de ver en este viaje que vamos a hacer, terminamos de ver los bastiones más importantes, estos 3 en particular, pero hay otros que están más destruidos, más pequeños, muy elevados o muy lejos, pero hay otros bastiones y quizás en otros viajes podamos visitar esos otros bastiones. Pero por ahora, fíjense qué hermoso los paisajes, lo que queda, y cómo podemos entender cómo lograron sobrevivir. Fíjense cómo en esas montañas construyeron esas arquitecturas con arcos, esas columnas, y cómo allí lograban mujeres y hombres vivir protegidos y en la mayor paz posible. Descendemos y vamos a continuar nuestro camino desde Carcassonne hasta Montpellier. Y en Minerve, Béziers y Montpellier fueron 3 comunidades, 3 ciudades que también estaban amuralladas y que también fueron atacadas por las cruzadas y destruidas hasta no dejar absolutamente nada. Vamos a ir viajando a lo largo de estos caminos. Vamos a ver, por ejemplo, el acueducto romano de Minerve. Vamos a conocer esta ciudad que no solo es amurallada, sino que también está construida en la roca misma. Y allí vamos a ver el casco antiguo, que no solamente tiene que ver con los restos romanos, sino también con los restos cátaros. Y luego vamos a seguir hacia Béziers, que fue uno de los lugares importantísimos del catarismo. Allí se encontraban grandes señores y señoras o caballeros y damas feudales cátaras, donde tomaban grandes decisiones de todo el territorio. Otro de los grandes puntos claves era Albi, y por eso la ciudad de Albi
dio nombre a la primera cruzada, que se llamó la Cruzada Albigense, a través de la cual comenzaron con la aniquilación de los cátaros. Entonces podemos aquí entender en Bessier que se establecieron los cruzados junto con los ejércitos del rey Felipe o Philippe, que estaba al norte. Entonces hicieron como una compresión del norte y del sur, fueron atacando cada una de las poblaciones. En Bessier se luchó hasta el último momento. Los cuerpos estaban, o sea, los cruzados caminaban sobre los cuerpos de muertos. No permitían negociaciones, simple y sencillamente aniquilaban a las personas y quemaban sus posesiones, destruían todo al camino, y a las damas cátaras, la mayoría de ellas fueron asesinadas, pero algunas, las más importantes, fueron, vamos a decir que tomadas por el rey Philippe, y fueron tomadas para unirlas con la nobleza francesa para asegurar que la descendencia francesa, aristócrata o noble, tuviese que ver o estuviese cruzada con la sangre cátara, que se entendía como herederos de la sangre de Jesús y de María la Magdalena. Entonces, en ese momento, la aristocracia o realeza francesa asume la abeja dorada, símbolo de los cátaros de María Magdalena, asume la fleur de lis como uno de sus símbolos más importantes, y a partir de ese momento la realeza francesa es conocida por esta simbología. Esta simbología, nuevamente, es tomada de los cátaros porque ellos quieren asegurarse que la descendencia de la realeza esté unida a el legado consanguíneo de Jesús y de María la Magdala. Allí pues vemos lugares hermosísimos. Yo comí croissant hasta decir basta, me encantaban. Cada donde yo paraba me comí un croissant. Es algo realmente divinísimo. Y vamos a conocer a la abadía de Valmarche. La abadía de Valmarche es un lugar donde tienen sembradíos de uvas para vinos, pero orgánicos. Entonces, esta es una de las primeras, digamos, viñedos orgánicos que existen. Y, por supuesto, algo muy particular que tiene esta abadía es que dentro del templo están los barriles de vino añejándose dentro del templo. Me imagino que en aquella época, pues esos curas deben haber bebido vino mañana, tarde y noche, dado que eran los productores de su propio vino. Pero es algo muy particular, y allí pues podemos catar, podemos saborear lo que es un vino orgánico, que básicamente significa que es ecológico, que no tiene químicos, que no abraza con la naturaleza, que no la maltrata y que conserva lo natural de los viñedos. Por supuesto, comeremos divino, quesos, paté, uvas, siempre uvas, los panes que son sensacionales, y por supuesto cualquier otro tipo de sabores como aceites de oliva que van a acompañar a nuestra degustación. Y las ostras. Hay mujeres que dicen, ay no, yo no como eso, yo no como escargot, yo no como ostras. Yo les invito a que abran sus mentes, sus estómagos, sus creencias, porque estos son delicateces demasiado espectaculares. No se pierdan de esos momentos cuando estemos allá. Y por fin, vamos a llegar a Montpellier, montaña, Montpellier, y vamos a ver cómo también se conserva una villa de una manera bellísima en su casco histórico. Y esta villa hermosa, pues está a los pies de una montaña, y allí pues vamos a pasar un tiempo caminándola, recorriéndola, conociendo sus catedrales, sus templos, sus rincones, e imaginando
cómo era caminar con aquellos trajes largos, arrastrándose por las piedras en el medioevo. Y finalmente, y hasta aquí llega nuestro viaje de hoy, vamos hacia Arles, porque Arles es la ciudad donde en mayo iniciamos el viaje del mayo pasado, donde recorrimos hasta llegar a Saint-Marie-de-la-Mer, donde estuvimos viajando virtualmente con la procesión de Sara. Y bueno, en Arles vamos a conocer los restos ya no cátaros, sino del Imperio Romano, y vamos a entender pues cuán grandiosa era esta tierra en esa época. De nuevo, aquí ya no vamos a ver los bastiones o templos o construcciones cátaras, sino vamos a ver otro tipo de construcción, básicamente son romanas, y vamos a estar caminando, disfrutando de paisajes, de lugares hermosos, y nuevamente vamos a conocer más de una historia, de una gastronomía, de una serie de sensaciones hermosísimas que nos permiten a nosotras engrandecer nuestro entender de la vida. Y así, entre viñedos, sonrisas, dormir rico y despertar contentas, vamos a terminar nuestro viaje por la Provence. Vamos a irnos hacia el aeropuerto de Aviñón, tomamos nuestras últimas fotos, de nuevo nuestra maleta, nuestro avión y de regreso a casita. Y entonces es aquí cuando vamos entonces de nuevo a dejar de compartir para que cada una de ustedes comparta alguna insight o pregunta que quiera hacer sobre este hermosísimo mundo cátaro. ¿Alguien quiere preguntar algo? Mira, Frida, lo leo, ¿sí? ¿Qué tipo de ropa debemos llevar si vamos en octubre? ¡Qué buena pregunta! Octubre es una época divina. Hay dos bellos momentos para viajar al sur de Francia, mayo y octubre. Hay poco turismo y la temperatura es divina. No hace ni frío ni calor. Sin embargo, en los bastiones y en las noches hace frío. No un frío fuerte, pero se hace frío. Entonces hay que llevar, por supuesto, un suéter o una chaqueta cómoda, liviana, sus sneakers, sus zapatos, tenis de goma, que les permita caminar cómodamente, y ropa bella, porque nosotras siempre vamos bellas a donde quiera que vayamos. Ustedes van a ir cómodas, pero bellísimas, para que esas fotos, para que esa sensación femenina siempre esté a flor de piel. ¿Ok? Así que ese es el tipo de ropa que vamos a estar llevando. Temperatura divina. Vamos a entender algo de los cátaros. Los cátaros eran pseudocristianos. Y digo pseudocristianos porque siendo cristianos tenían una influencia judía también presente en sus dietas, en su manera de llevar ciertos rituales, y por supuesto eran seguidores de Notre Dame, de Nuestra Dama, de María la Magdala. Así que a eso se les llamaría como pseudocristianos, básicamente porque a los cristianos que son paulinos, seguidores de Pedro, pues digamos que no aprecian a María Magdalena como compañera de Jesús, y que ella también estableció un legado. Entonces, en ese caso, pues tenemos una combinación bien particular. Y a esos lugares y a esa cultura es que vamos a ir, y esas reflexiones son las que vamos a trabajar en el viaje. Lleven un manto, un pagó, un manto liviano que puedan poner en el suelo, en la tierra, para sentarse, para dormir un rato, para meditar, ¿ok? Y también pues ese manto pues pueden llevarlo para el cuello en caso de que tengan un poquito más de frío, ¿ok? Inclusive colocárselo y taparse la cabeza en caso de que, bueno, nosotros que tenemos el cabello largo utilizamos nuestra cabellera, pero quien tiene cabello corto, pues a veces quiere taparse un poco el frito cuando estemos arriba, que da en la punta de las orejas. Bien, ¿otra pregunta o comentario?
Y bueno, Olivia comentaba un poco lo mismo, que era muy oportuna esta pregunta sobre el calzado, lo que has compartido sobre tu experiencia de caminar todo el rato sobre las piedras, ¿no? Sí, Claro. sí. Fue, fue significativo. Eh, nosotras les recomendamos lo siguiente, lo que yo aprendí en ese viaje. Una vez que en Carcassonne, después del primer día, y el dolor en la planta de los pies, eh, no, yo no llevaba ningún tipo de tenis, sneakers, ni nada de eso. Yo andaba en sandalias y me compré estas zapatillas francesas que tienen una suela tejida bastante gruesa, bien cómoda. Fui a una farmacia y digo, ¿qué me puedo poner yo en los pies que me duelen tanto? Y la mujer me dijo, árnica, y me dio un tubo de crema de árnica y me dijo, todas las noches y todas las mañanas cubre tus pies de árnica y masajéalos un poco y no vas a sentir dolor más. Y eso fue lo que hice. Pues mi amiga y yo de ahora en adelante viajo con árnica y todas las noches y todas las mañanas me frotaba y me froto los pies cuando estoy de viaje y jamás he vuelto a sentir dolor en mis pies. Es algo maravilloso, así que no solamente es estar pendiente de qué ropa, sino también de qué otras cosas maravillosas nos hacen la vida más fácil y una de ellas es árnica. ¿Okay? Bien, ¿alguien quiere compartir, encender su micrófono y preguntar algo a Gigi y a mí? Bien, entonces sigamos con nuestro bellísimo recorrido de cierre ya, donde vamos a conocer un poco los detalles del viaje, aunque cuentan con la página. No me está respondiendo, gracias. Ok, vamos a volar hacia la Ruta de la Magdala este octubre y vamos a conocer el camino y la vida que María Magdalena no solamente vivió ella, sino también su legado en el país cátaro. De nuevo, es un viaje con historia y encanto, donde vamos a tener 9 días maravillosos, intensos, completos, donde vamos a no solamente tener historia y encanto, sino también experiencias de, digamos, místicas, internas, hermosas. Hay lugares que en otros viajes los próximos meses van a ir conociendo, que es, por ejemplo, el bosque de Nevia, el bosque de Nevia, que es un laberinto hermosísimo y el cual vamos a estar allí. Vamos a conocer otros lugares más. Los invito y las invitamos para el 22 de julio, donde vamos a tener nuestro siguiente viaje virtual y vamos a conocer el sector del viaje que vamos a hacer en octubre, que tiene que ver con la vida en sí de María la Magdala. Es decir, desde que ella llega a la Galia hasta que ella muere en la gruta de Saint-Baume, al sur de Aviñón y al noreste de Marsella. Entonces, vamos a conocer esa ruta el 22 de julio. Y, por supuesto, son 9 noches, 10 días, que están incluidas ciertas cenas, todos los desayunos, una degustación, picnics, todas las entradas a los lugares emblemáticos. Gigi ha ido descubriendo cosas maravillosas como un museo donde aparece una virgen, en este caso la María Magdalena preñada, y vamos a ir a ese lugar. Están círculos de mujeres y todo lo maravilloso que es el trabajo entre mujeres que vamos a tener en este viaje. Y bueno, las invitamos a nuestra agenda mensual. Gigi todos los martes tiene su live sobre Marte sobre Venus y Marte. Yo tengo todos los miércoles el viaje heroico, mi live, ambas a través de Facebook, de conversas y arquetipos. En este momento estoy hablando de María Magdalena. Luego, nosotras dos tenemos lecturas arquetipales a través de WhatsApp, que vamos leyendo libros distintos y, por supuesto, nuestro viaje. Y con esto ya terminamos y nos despedimos de este hermoso espacio para entonces poder crecer juntas y prepararnos
para el viaje en octubre y en el camino el viaje virtual que tendremos el 22 de julio. Entonces, bueno, de nuevo, ¿alguna pregunta con respecto al viaje o al país cátaro o sobre los cátaros o sobre María Magdalena? Me encantará o nos encantará que enciendan su micrófono y nos pregunten o compartan. Nuestro próximo viaje virtual, sí, así es. Marsella, tu apellido, Livia, ¿cómo no? Claro que sí. Así es. Y vamos a hacer muchos otros viajes más, pero es importante que ahorita pues nos acompañen en esta hermosísima exploración de la otra historia de la mujer, en particular de la otra historia de María la Magdala, es decir, Miriam. Bueno, mi Gigi, ya nos vamos despidiendo. Te doy la palabra para tú despedirte y después yo cierro. Gracias, Tere. Simplemente agradecer a todas las que habéis estado aquí y querer profundizar un poquito más en desvelar esta otra historia, que al final cuando descubrimos qué es lo que nos ha sido ocultado, podemos descubrir qué es lo que, ¿no? qué poder todavía tenemos y que quizá no hayamos tomado. Así que es un viaje de autodescubrimiento también este que vamos a hacer. Y, bueno, agradeceros a todas. Livia está escribiendo ahora mismo, gracias bellezas, fue un momento delicioso, estoy aquí conectada entre estas raíces. No sé en qué parte del mundo estás, Livia, ¿nos lo quieres comentar? Y muchísimas gracias, Adela. Un placer, de verdad. Gracias a todas por compartir esta aventura y ojalá viajemos juntas en octubre y lo veamos en las carnes, ¿no? Que hacerlo online está rico, pero desde luego cuando estemos allí lo vamos a disfrutar un montón. Gracias desde Panamá, Livia. Pues bienvenida. ¿Y Adela? ¿Dónde está Adela? Adela está en España, ¿verdad, Adela? ¿Estás en Madrid? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, nos conoceremos. Y Frida está en Venezuela y Ceci Rodríguez está en los Estados Unidos y así que pues cada una de las personas conectadas estamos en diferentes lugares del mundo. Claro. Es bellísimo. Belén se unió al final, llegaste al final, Belén. Si quieres igual, no sé, preguntar algo, aunque ya casi al final. Pues es que he tenido ahí un problema técnico y no podía, pero estaba ahí deseosa, pero digo, bueno, mejor el final que no llegará a nada. Entonces, claro. Oye, pues que tiene una pinta estupenda. De todas maneras quedó grabado, Belén, quedó grabado y lo podrás ver en YouTube. En un par de semanas estarán montados todos los viajes. Pues era un gusto volver a verlo, porque siempre es un gusto escucharte y siempre, tanto a Liliana como a ti, es que uno se pierde aquí escuchando, delicioso. Así que salga ese viaje como tenga que salir y que Dios nos pille confesados, si no hay otra. Si ese es el destino, habrá que cogerle con fuerza. Sí, totalmente. Si no hay otra porque no nos queda más, así totalmente. Que para adelante. Sí, y eso sí, con sombreros hermosísimos porque el sol y la belleza y todo junto, tenemos que llevar sombreros y unas faldas y todo hermosas, muy femeninas. Muy bien, pues así será. Muchísimas gracias, es un placer inmenso. Gracias, Belén. Gracias, mi Gigi, por siempre tu belleza, tu dulzura, tu sabiduría. Y viajar contigo va a ser una delicia, realmente una delicia, porque cada noche en el hotel vamos a tener esos momentos de compartir, de insights. A veces inclusive podríamos estar, tú sabes, a lo mejor riendo, a lo mejor llorando con un vinito o con un pañuelo, no sabemos. Pero con lo que toque ese día, Tere, con lo que toque ese día. Pero viajar entre mujeres cuando es un viaje que tiene este significado tan profundo y tan transformador, no solamente en nosotras, sino en la humanidad y el planeta, es algo que no solamente es significativo, sino que es necesario. Así que muchas gracias, Gigi, gracias a todas por acompañarnos y nos vemos el 22 de julio con el siguiente viaje de la vida de la Magdala en el sur de Francia. Hasta luego.